Bueno, bienvenidas y bienvenidos oficialmente a esta presentación. Es una alegría para nosotros que haya tanta gente conectada desde tantos países. Les voy a contar un poco la dinámica muy brevemente. Van a arrancar Nicolás Cerruti y María Magdalena, que son los editores de Las Furias y del libro. Y luego van a tomar la palabra Walter y Silvia. Y vamos a dejar al final un espacio para preguntas y comentarios. Los que les vamos a pedir es que vayan dejando en el chat la solicitud de pedir la palabra para que después podamos mantener el orden y ir habilitando los micrófonos individualmente, así siendo tantos no se arma tanto lío. Así que muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hola, ¿cómo están a todos y a todas? Es un gusto, una alegría enorme que nos acompañen. La verdad es una alegría por el apoyo que fuimos recibiendo, el apoyo a la editorial, el apoyo al libro. Nos parece que hemos recibido muchos mensajes muy lindos, que va armando una comunidad y nos alegra profundamente. En principio, bueno, yo podría agradecer a muchas personas y lo quiero centrar en esa gente que fue recibiendo el libro en la mano. Detrás de los barbijos se veía la sonrisa, el entusiasmo. Valoro mucho las charlas espontáneas y el apoyo que fuimos recibiendo en esas entregas que se hicieron durante estas semanas. El libro va a tener su distribución a nivel nacional y a nivel internacional gracias a Walt Hooper. Es un libro que yo creo que ha quedado muy hermoso, también gracias a Semilla Creativa, la imprenta. Y bueno, la idea es poder decir unas palabras de lo que creemos que sería la editorial, unas breves palabras, para poder seguir la dinámica y poder escucharlos a Walter y a Silvia, que me parece que es lo más interesante de esta presentación. En principio, como es una presentación también de la editorial, voy a decir lo que nosotros pusimos en la página, que me parece que sintetiza nuestra idea para que les pueda llegar. Las Furias es un colectivo editorial compuesto por María Magdalena, Nicolás Cerruti como editores, Romina Lupino, que la tenemos ahí en pantalla, en arte y diseño, que es la que hizo el logo y también el diseño de la tapa, de la hermosa tapa, y Lila Magdalena en comunicación y prensa, que es la que nos está dando la bienvenida y que se ocupa de múltiples tareas. La Furia se nutre de la poesía, del psicoanálisis, del feminismo y de la literatura para construir libros donde se privilegie la potencia de la palabra poética, las escrituras singulares y la belleza. Libros amuleto como ofrendas, encuentros que propician lazos, experiencias íntimas que resistan a la lógica del mercado. Esto es algo que se vio desde el momento en que salió el libro hasta esto que estuve diciendo de cómo lo fueron recibiendo los lectores. Las furias son las hijas infernales de la noche y encarnan lo que no cesa jamás, criaturas que atormentan y salvan a través de la purificación. Nuestra idea es que las furias es lanzar al mundo libros como pequeños fuegos. Bueno, le paso la palabra a María Magdalena. Bueno, hola, gracias por acompañarnos de tantos lados diferentes. Les quiero comentar lo más brevemente que pueda cómo llegamos a este libro. Veníamos buscando su versión en español desde hacía mucho tiempo, sin saber que nunca había sido traducido. Como muchos de ustedes saben, circulaba la versión original en francés, pero no la española. A mí me había llegado a través de un querido amigo, que espero que esté por ahí, Facundo Donofrio, la versión en inglés, ya que no leo francés, y me había propuesto incluso en su momento una traducción conjunta antes de que existiera la editorial. Pero cuando comenzó a gestarse Las Furias, Nicolás me preguntó con qué libro quería que se inaugurase el catálogo. Aún si fuese uno imposible, así me lo planteó. Y mi respuesta fue Retrato de Dora.
sabiendo que efectivamente podía ser un imposible, porque, bueno, pensábamos en la dificultad de contactar a Sixu, en la dificultad de que Sixu nos respondiera si lográbamos contactarla, 2 personas ignotas de Argentina con una editorial que aún era inexistente. Pero bueno, decidimos lanzarnos hacia ese imposible. El deseo va encontrando sus caminos cuando uno se deja causar. Y así fue como se precipitaron una serie de contingencias que hicieron que en menos de un mes recibiéramos la respuesta muy amorosa y muy generosa de Sixu, diciéndonos que con todo gusto podíamos publicar el libro. Y poco tiempo después recibimos la respuesta de la editorial francesa, de FAM, diciéndonos también con la misma amorosidad y la misma generosidad que nos cedían los derechos de publicación. Y así fue como se empezó a gestar este libro. El contrato nos llegó en plena pandemia también lanzamos la editorial, y ahora finalmente Retrato de Dora sale al mundo. Y no hubiese sido posible sin cada una de esas manos que fueron tramando ese deseo. Por un lado, la traducción de Agustina Zubidet, que también hizo con una imposibilidad, porque la verdad es que traducir a Sixu por momentos es casi imposible, y ella hizo un muy cuidado trabajo, preservando su poética, preservando su música, también con el arte de Romina, con la gestión de prensa y comunicación de Lila, con la minuciosa y cuidada tarea de edición de Nicolás, el apoyo que recibimos del Instituto Francés a través del programa de ayuda a la publicación de Victorio Campo, gracias al asesoramiento y al acompañamiento de Mateo Chapire, a quien le agradecemos especialmente. También de ciertos editores como Natalia Livinova, Tom Maver, Fernanda Restivo, que nos dieron ese incentivo inicial como para continuar y sostener este proyecto. Y bueno, y ahora con la lectura que van a hacer Silvia y Walter, a quienes también les agradecemos que nos acompañen en este día tan especial. Muchas gracias. Bueno, yo voy a leerles brevemente las bios de Walter y Silvia para poderles pasar las palabras. Les aclaramos que quienes quieran intervenir al final de las exposiciones de ellos, pueden hacerlo a través del chat anotando el nombre, y se va a ir teniendo en cuenta eso para después poderles habilitar el micrófono y que podamos hacer un intercambio. Walter Romero es doctor en letras, poeta, traductor y profesor universitario. Desde 1997 integra la Cátedra de Literatura Francesa de la UBA, blogó y tradujo a Racine, Sade, Maupassant, Apollinaire, Kristeva, entre otros. En poesía ha publicado Estriado y El niño en el espejo. Parte de su obra ensayística está compilada en Escrituras del Otro, en autores de la literatura francesa, y en su panorama de la literatura francesa contemporánea. Su último libro es La poética teatral de Badiou, que fue declarado de interés cultural por la legislatura porteña. Es colaborador habitual del suplemento Soy del diario Página 12. Silvia Oppenheim, escritora, periodista cultural, tradujo obras de Cocteau, Superville, Pontalis y Todorov, entre otros. Publicó las novelas Elecciones Primarias y Ginebra, también los libros de críticas como ¿Lo leíste?, La ficción y sus hacedores. Dirigió el suplemento cultural del diario El Cronista, fue columnista de libros de diarios de La Nación, de la Rock and Pop y Radio Nacional. Realizó distintos programas literarios para televisión, desde el documental de Olga Orozco, Manuel Puig y Bioy Casares, etc. Durante 7 temporadas condujo el programa emitido desde el Salón Dorado de la Biblioteca Nacional, El Fantasma, y actualmente se emite por Canal Encuentro su ciclo, ya con 2 temporadas, Nacidos por Escrito, dedicado a los personajes de la literatura argentina. Lleva a cabo talleres de lectura en el Malva, la Alianza Francesa
y la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes. Bueno, con estas palabras damos lugar a las palabras de Walter Romero. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Gracias a todos por estar acá, gracias a La Furia por esta presentación tan linda, gracias a María Magdalena por convocarme y a Nicolás por el trabajo, a Lila, a Romina, este libro que me parece augural para abrir la historia editorial y por supuesto también a la traducción, ¿no?, de Agustina, que está realmente muy linda y muy lograda, tratándose sobre todo de Cixous. Dicho esto, agradecerles a todos esta oportunidad de hablar sobre este libro, Retrato de Dora, y decirles sobre todo que estamos ante un texto cuyo umbral de legibilidad es un verdadero tembladeral, digamos, dentro de los géneros, porque una de las cosas que más me resisto a pensar de este texto es que es una obra de teatro, así que yo diría que es una pieza en algún sentido, es una pieza, pero no sé si es en definitiva una obra de teatro, ¿no? Y creo que, bueno, teniendo en cuenta la relación de Cixous también con Derrida, y esto que decía Derrida, que la escritura lo que hace es volver testamentario, o capturar, digamos, lo escrito y volverlo como muerto, ¿no? Me parece que justamente el trabajo de Cixous es todo lo contrario, es habilitar, es abrir esta idea de Dora en el sentido de un teatro, ¿no? En el sentido de un teatro, en el sentido griego de la expectación, de algo para ver, pero sobre todo, y acá alterando el paradigma de lo visivo, tan masculino en algún sentido, me parece que es un teatro sobre todo de la voz, y me voy a dedicar mucho a eso, ¿no?, que se trata realmente de un teatro de la voz. Cixous dijo varias veces, del teatro espero todo, du théâtre j'attends tout, ¿no? Y entonces pienso en esta idea del teatro para ser escuchado y sobre todo en la problemática en relación a la propia Dora y a sus síntomas que todos pasan por ese lugar de fuga somática que es la garganta, ¿no? Y la tos y la afonía y muchos fenómenos que van a pasar específicamente por ahí. ¿Qué hace Cixous, para decirlo claramente? Liberar, por supuesto, la voz de Dora. Si Freud atrapó a Dora de alguna manera, lo que hace Freud es liberarla, ¿no? Y antes de entrar, lo que quiero hacer es una mención a que mientras estaba leyendo el libro apareció, no sé si lo han visto, una escultura de un argentino, Luciano Garbati, que se colocó enfrente de los tribunales de Nueva York. Y es la Medusa victoriosa ahora, con una espada en una mano y con la cabeza de Perseo decapitada en la otra, ¿no? En esta semana, por otra parte, en que Francia se ha visto conmovida por Égorgé y por las decapitaciones, no en otro sentido, pero todo tiene que ver con todo, de alguna manera. Y esta estatua de Medusa frente al Tribunal de Nueva York, de un argentino, les recomiendo que la vean porque es una imagen muy fuerte, ¿no? Me trajo, por supuesto, inmediatamente a colación ese texto ineludible, los dos textos ineludibles que tiene Cixous, que son la venida a la escritura, por qué las mujeres llegan a la escritura, y el otro es la risa de Medusa, ¿no es cierto? La Medusa, digamos, riente, la Medusa que se ríe como de alguna manera está Dora, ¿no? Esa Medusa que, resguardando el templo de Atenea, violada por Poseidón y maldecida por la diosa, ¿no? Se transforma en ese monstruo de cabeza llena de sierpes, ¿no? Y de mirada que convierte a sus admiradores en piedra, ¿no? Y este Perseo, este tenaz y horrible Perseo, que la decapita, ¿no? Yo creo que lo que hay que volver es al otro punto, la risa de Medusa que Cixous plantea, y justamente esta idea de reivindicar a Dora, darle la voz a Dora y decapitarlo un poco al señor Freud, ¿no? Si se me permite esto, ¿no? A la manera de la vieja tradición de las mujeres como Judith y tantas mujeres que han decapitado a varios varones en la tradición bíblico-crística, para llamarlo de alguna manera. Cixous doy clases de literatura francesa, así que brevemente me pongo un poco ahí, más que en presentador, un poco en profesor. Cixous es alguien que
por su historia con mayúsculas, por su historia con minúsculas, por su género y por su origen, todo decía que no podía escribir, que no podía llegar a escribir, y mucho menos escribir en francés, lengua por otra parte suntuosa, ¿no es cierto?, que tiene ahí todos sus lujos, ¿no? Escribir es para pocos. Y ella en ese otro texto que se llama La Avenida de la Escritura dice, bueno, hay que traer a las mujeres a la escritura, ¿no? Las mujeres mismas, es preciso que la mujer se escriba y se reescriba, ¿no? Con lo cual el gran mandato de este texto, al terminar de leerlo, es Dora, escríbete, ¿no? Dora, escríbete, que tu cuerpo se haga oír y que tu voz se haga oír, ¿no? Y ese hacer venir a las mujeres a la escritura, ¿no?, es reponerles el lugar al cual han sido violentadas y alejadas realmente violentamente. Ya plantear, digamos, cuál es el posicionamiento de Cixous como escritora es muy interesante, porque es el mismo caso que tantos otros que han nacido en el continente negro, y ahí voy a las comillas de ese continente negro de África, ¿no? Porque Cixous es argelina, y al igual que Camus, es muy interesante desde uno dónde se posiciona. Camus es francés, Camus es franco-argelino, o Camus es argelino. Cixous es argelina, es franco-argelina o es francesa. Yo leo mucho las contratapas y me fijo a ver qué ponen, porque ahí también hay una decisión muy fuertemente ideológica respecto del lugar de mujer donde ella se separa. Esta mujer llamada, esta mujer que al principio la escritura le fue negado y que finalmente ha terminado con una obra, no terminado, continúa su tarea, ¿no? Pero tiene más de 70 libros y muchas veces su nombre aparece, por otra parte, a instancias de la premiación del Nobel. Es decir, es preciso que la mujer se escriba, ¿no? Escribir a la mujer, y Cixous lo que hace es escribir a Dora, ¿no? Y escribir a Dora significa esto, escribir la mujer fantaseada, pero no como continente negro, porque no es un continente ni negro ni inexplorable, sino fundamentalmente es un universo a revisitar. Ahora, el problema que nos plantea es ¿qué Dora es esta? ¿Quién es esta Dora del texto? ¿No? Y aquí puede haber una gran decepción y una gran atracción también para los psicoanalistas, porque no es ni Ida Bauer, la real, ni es la Dora de Freud, ni es la Dora adolescente. Es otra Dora, absolutamente otra Dora, imaginada y fantaseada entonces en algún sentido por Cixous, en esta escritura que ella dice, y esto es muy interesante para mí, no hay escrituras femeninas, porque si dijéramos que la escritura de Cixous es una escritura femenina, ya estaríamos cayendo en las escrituras marcadas, en esas escrituras de alguna manera gestionadas por las economías libidinales ya impuestas, ¿no? En este caso no, ella dice que es muy interesante todo esto, salir de la tradición falocéntrica, ¿no es cierto?, y decir que toda escritura, ¿no es cierto?, en la medida que nace, es femenina. ¿Pero es femenina en qué sentido? En que la escritura derrama femineidad. Y para eso no necesariamente hay que ser mujer, ¿no? La propia Cixous dice, hay escrituras femeninas como la de Colette, hay escrituras femeninas, y digo escrituras femeninas o que derraman lo femenino, ¿no?, como la de Duras, o hay escrituras, digamos, que derraman la femineidad, por ejemplo, como el caso de Jean Genet. Más bien ella dice, la escritura derrama femineidad y habría que llevar, para esa venida a la escritura de las mujeres, habría que llevar la escritura hacia un lugar mucho más neutro, pero neutro en el sentido de bisexual, es decir, que expulse todo tipo de diferenciación y que escriba el sentido de lo bisexual en términos del sentido casi de la individuación, ¿no? Es decir, vencer lo que Cixous llama la gloriosa monosexualidad fálica del hombre, ¿no?, y no caer en esos excluyentes, ni de un sexo ni del otro, sino justamente multiplicar, y esto estoy directamente diciendo las palabras de Cixous, multiplicar los efectos de la inscripción del deseo. Dicho esto, que ya presenté a Cixous, voy a Dora, ¿no? Voy a Dora. Lo peor que podría decirse es que este libro trata sobre el caso Dora. No. Esto no es. Lo que hace Cixous es salir de la casuística, justamente, es sacarla a Dora de ese horror que fue el que Freud la transformara en un caso sin su consentimiento, ¿no? Y fue el caso que, por supuesto, dio su propio debate adentro de la comunidad médico-vienesa. Yo no soy psicoanalista, y entonces no me voy a meter en el terreno de los psicoanalistas, y esta tarde nos acompañan muchísimo, ¿no? Estuve toda esta semana consultando a todos mis amigos psicoanalistas hasta altas horas de la noche, para que me hablen de Dora, Sergio Peralta,
¿no es cierto? Diego Lozano, Andrea Leiro, para que me cuente. Me leí, digamos, todo el caso Dora, como leemos los que venimos de las letras, ¿no? Y bueno, esta Dora, ¿no? Que aparece aquí, es la Dora que Cixous ha deseado presentar, y es la Dora que no visiona, y volviendo a la idea de que es una pieza de teatro, en algún sentido, no visiona la histeria de Dora, ¿no? Es decir, no hace eso, sino que entabla, digamos, otra relación con ese personaje, con esa persona real, y con esa fantasía muy trabajada, digamos, del psicoanálisis, si se me permite, ¿no? ¿Cuál es este libro? Este libro es parte de una trilogía, yo creo que ustedes lo saben. El primer libro es el retrato del sol, Le Portrait du Soleil, de 1973. El segundo volumen se llama La joven nacida, La jeune née, de 1975, y este es el tercer texto, Portrait de Dora, de 1976, que como todos sabemos se representó en el teatro en París, en el 76, en el Petit Orsay Théâtre, ¿no? Donde aparte uno de los filmados que aparecía dentro de la pieza, saben que es un filmado en el cual participaron nada más ni nada menos que Marguerite Duras. Lo pueden ver en YouTube si lo googlean, ¿no? Lo cual es una maravilla, el cruce entre Duras y Cixous, con un filmado que aparecía en la primera representación que se hizo de la también argelina Simone Venmusat. Yo me quedo con un juego un poco de palabras, que sé que a nosotros los de letras nos gusta mucho por la cosa onomástica de los nombres, lo que cargan los nombres, y a los psicoanalistas también les gustan mucho estos juegos. Portrait lo juego como una idea como de puerta también. Portrait es retrato, pero es puerta, y en el sentido griego de toprósopo. Toprósopo es la cara en griego, es la entrada, es la fachada de esta Dora. Y Dora, por supuesto, este nombre que le pone de fantasía Freud, es Todoro en griego, es el regalo, ¿no? Pero en el sentido casi negativo, de Dora como regalo, entregada ahí a ese juego de alguna manera de machos, ese juego de hombres a las cuales, digamos, de alguna manera se la somete, y luego al juego al cual el propio doctor Freud la va a someter. Yo no sé por qué pienso también en un juego muy interesante que me permito hacer, y es el juego entre Dora y Nora. Porque en 1889, Ibsen, con Casa de Muñecas, le permite a la famosa Nora dar el portazo, ¿no? Recordemos el comienzo de Casa de Muñecas, cuando Nora entra con las bolsas de Navidad, ¿no? Y ahí queda marcada como la mujer compulsiva, que compradora, etcétera, gastadora, etcétera. Y bueno, al final de la pieza, ella da ese portazo memorable, ¿no? En 1889, que es ese portazo de Nora. Y yo creo que en 1900, cuando terminó el caso, entre octubre y diciembre, si no me equivoco, de 1900, que fue la visita de Dora a la atención del doctor Freud, ¿no es cierto? Me parece que ahí estamos a la vera de este otro portazo memorable, que es el portazo que le va a dar Dora al doctor Freud, ¿no? Dije caso, como vieron el lapsus es tremendo, ¿no? Dije caso, no tenía que decir caso. Quiero salir de la casuística porque Cixous nos obliga a salir de la casuística, pero dije caso. La lengua me hace decir cosas que no quiero. Los modos en que Cixous, a partir de Dora, inaugura este texto, me parece que forman algo que es muy interesante, que es una relación un poco para mí de algún sentido inédita entre la literatura y el psicoanálisis. ¿En qué sentido digo de esto? Y me sorprende que el texto no haya sido publicado y traducido antes en español del 76 para acá. Me parece sorprendente, más teniendo en cuenta la tradición psicoanalítica, digamos, de Argentina, ¿no? Si algo está en el nudo de esta obra es que el saber psicoanalítico se integra a la ficción y de alguna manera la redobla. Me van a perdonar, pero acá realmente el psicoanálisis entra en una suerte de estructura de la ficción, ¿no? No es el inconsciente que tiene estructura de ficción, es el psicoanálisis todo el que tiene estructura de ficción, sobre todo por las operaciones que hace el señor Freud, el doctor Freud, en el cambio de nombre, en la construcción, en cómo modifica elementos de la atención que le dio. Es el saber psicoanalítico que se integra a la ficción y la redobla. Y entonces Dora, hija de ese padre que adora, hija de una madre execrada, y de las relaciones con una pareja, que es esta pareja del señor y la señora K,
que para nosotros tienen reminiscencias kafkianas, ¿no? Porque el señor K y la señora K son kafkianos, ¿no? Y aparte anular el nombre y poner una letra ahí capital, también para alguien que viene de la literatura es tremendo. Bueno, lo que hace es sacar la Dora de la visualización de la histeria y meterla en lo que yo llamaría la risa esa de Medusa y los resortes, que son los resortes, digamos, de la histeria en que Freud la metió un poco, ahí huyendo del señor K y atraída por esta figura tan increíble, que acá aparecen bambalinas, que los remito a que lo lean en el texto de Cixous, que es interesante, que es la señora K. La señora K es la mujer absoluta, la femme absolue, ¿no es cierto? La femme deseada, ¿no es cierto? La relación de Dora y la señora K, para mí es de las cosas más interesantes que he leído en este texto, sobre todo como en los márgenes de las bambalinas del texto, porque este texto, aunque no lo crean, tiene bambalinas. No son réplicas solo como diálogos, sino también aparecen por momentos columnas, ¿no? Y lo más interesante que a mí ha pasado en esta experiencia de Dora puesta en un marco teatral es la idea de abstraerla a Dora de la manipulación del padre, de la manipulación de los amigos del padre y de la manipulación del propio doctor Freud. No, que no quede Dora atrapada en el sentido de Freud. Eso me pareció más impresionante. Y lo más alucinante que tiene la obra, y vuelvo a esto y lo profundizo, es la noción de las voces. La verdad que es un teatro de voces. Si ustedes hacen un seguimiento de toda la didascalia, es impresionante la cantidad de formas y de tipos de voces que aparecen, ¿no? La voz de lejos, la voz despierta, la voz sibilante como balas, la voz soñadora, la voz risueña y burlona, la voz desesperada, ¿no? Las voces desdobladas, hay voces desdobladas, el señor K aparece con una voz desdoblada. La voz de la obra habla con su voz en la escena del lago, que encima era el momento en que se visualizaba el filmado que Duras y Cixous había aparecido. Y sobre todo en esta fenoménica de la voz, lo más impresionante es algo que los griegos llamaban la voz acusmática, la voz que no se sabe de dónde viene. Y esto para algo que repone una situación de clínica y de análisis psicoanalítico es deslumbrante. Para los griegos la voz acusmática, la voz que venía, no se sabía de dónde, no se sabía el origen de esa voz, pero llegaba, ¿no? Por ejemplo, todos los estudios, los trabajos sobre Pitágoras, el maestro Pitágoras, cuando empezaba sus clases, los alumnos debían pasar 3 años sin ver la cara del maestro, detrás de una cortina. Solo debían quedar seducidos por la voz del maestro. Y luego así podían iniciarse a los misterios pitagóricos, a los misterios de Pitágoras. Acá hay algo tremendo que hace Cixous en esto, y es esa voz, esas voces que llegan, no se saben muy bien de dónde, y por otra parte algo que es muy teatral, y que tiene usos deslumbrantes acá, que es el uso de los apartes de Freud. El doctor Freud, que tiene no solo sus apartes, sino también toda una fenoménica que pasa por la garganta, la fenoménica del cigarrillo, la fenoménica del humo, ¿no? En un momento pienso que Dora dice, ¿no? Me llenás de humo, ¿no? Y ya con esto lo estoy diciendo todo en términos casi argentinos, ¿no? Me llenás de humo, ¿no? El humo que aparece ahí en medio, digamos, del análisis. Yo me he reído mucho con la obra en distintos momentos. Lo último que voy a decir es que la obra tiene esa fenoménica de la voz, esos grafismos, ¿no? Y lo más deslumbrante es que si para Freud el síntoma era la garganta como modelo, como modo, digamos, de la vagina, la voz, el vómito, todo lo que pasa por ahí, digamos, la afonía de Dora, a mí me parece que lo que hizo Cixous es ir al rescate de la voz que está atrás, ¿no? Y los cantantes, por ejemplo, saben que cuando uno está resfriado, cuando uno tiene síntomas en la garganta, te tomás algo y la voz está atrás, la voz siempre está, la voz no es que se va. La afonía o la difonía o las toses son fenoménicas, digamos, como velos, y estoy hablando directamente del título de un libro de Cixous, porque la voz siempre está ahí atrás, ¿no? Los cantantes lo saben, ¿no? Van ahí, se presentan, ¿no es cierto? Se toman un antiinflamatorio y la voz aparece. Hoy mágicamente estaba la voz. Lo que hizo Cixous es sacarle los antiinflamatorios del doctor Freud y hacernos escuchar la voz final de Dora, ¿no? Y las toses. La tos es impresionante en este relato, en este texto. Hay momentos que hay tos, la tos. ¿Por qué digo también que alguna tiene una relación con la comedia? Ustedes lo saben, esa obra deslumbrante que es Tartufo, con la figura de Elmira, seducida por Tartufo, Elmira casada con Orgón y seducida por Tartufo.
es una de las escenas más capitales de la literatura francesa, y Elmira, para demostrarle al marido que ha sido seducida por este hombre, por este intruso de su casa, que es Tartufo, le dice al marido que se esconda debajo de la mesa, mientras ella va a permitir que este Tartufo la seduzca. Y ella le dice, Elmira, cuyo nombre en árabe viene de admirable, la mujer admirable, le va a decir, le va a avisar al marido que está debajo de la mesa, a través de la tos, las veces en que Tartufo va a avanzar sobre ella. Es una de las escenas más fuertes, que no tiene nada de comedia, porque ella cada vez tose y tose cada vez más, diciéndole al marido, me está avanzando. Y es tremendo, hay versiones de Tartufo, seguramente ustedes la conocerán, donde Tartufo avanza sobre su cuerpo, sobre sus senos, sobre sus carnes, la desnuda, prácticamente falta, digamos, que ocurra un coito arriba de la mesa con el marido abajo escuchando. Y la tos de Elmira, que está todo el tiempo haciendo una denuncia, haciendo un llamado extraordinario. Acá también está, Cixous recoge las toses, que son las toses de Elmira, y son las toses de Dora, que vienen, digamos, acá atravesando la historia y llegando a este punto de la revisitación de esta clínica, ¿no? Voy a terminar. Dora, entonces, es en el cuerpo de Dora donde hay un cuerpo, hay un teatro en femenino, ¿no? Y si ella es justamente el objeto de ese intercambio entre hombres, lo que Cixous hace es liberarla, es decir, liberarla del juego entre machos, ¿no? Y denunciar a la vez, porque lo denuncia Cixous, la incapacidad del psicoanálisis respecto del abordaje de lo femenino y también respecto del abordaje que está ahí presente también de la homosexualidad femenina y de la fascinación de Dora por la señora K. Es decir, liberarla a Dora de la obsesión, aparte de Freud, que tenía por las fuentes, es decir, que le diga la información sexual, sacarla a Dora de esa epistemología falocéntrica, ¿no? Y entonces, y con esto termino, Cixous complejiza el tópico o el mito, no el caso. Si para Freud hay un real de Dora, ¿no? que a él le vuelve, ¿no? Y él tiene que rellenarlo con lagunas mnémicas, con inconsciente, con inventos, con ficciones, porque Freud rellena eso con ficciones. Lo que hace Cixous es habilitar lo que yo llamaría la ensoñación vocal de Dora. Si Freud quiere que Dora le verifique una teoría, ¿qué es lo que quiere Cixous? Quiere Cixous habilitarla a Dora a dar el portazo. Ahora vuelvo a mis amigos psicoanalistas, que no se pusieron de acuerdo, y yo tampoco. Dora, ¿por qué pudo dar el portazo? ¿Por ella o por el tratamiento del señor Freud? Y con esto voy a terminar con una humorada, que voy a leer un pequeño fragmento de la obra, porque me duele y me cuesta lo que le contesta al final el señor Freud, y me reí muchísimo. Lamento que sean las últimas páginas previas de la obra, pero igual no se lo pierdan de leer. Dora dice, ¿sabe, doctor, que esta es la última vez que estoy aquí? Freud, ¿me lo está informando? Dora, sí, me dije a mí misma que tendría paciencia, pero no quiero esperar mucho tiempo más para la cura, entre comillas. Freud, usted sabe que siempre es libre de suspender el tratamiento. ¿Cuándo tomó esa decisión? Dora, hace 15 días, creo. Freud, ¿15 días? Este es el aviso que da una gobernanta antes de su partida. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y le doy la palabra a mi amiga y una gran lectora, Silvia Jope. Aplaudo por todos los demás que no tienen sonido. Condenso aplausos. Gracias. Buenísimo, Walter. Buenas tardes a todos. Muy, muy contenta de acompañar este lanzamiento con furia, con ganas y con una obra furiosa también. Les agradezco a María, a Nicolás, a Lila, a todos los que hacen posible este encuentro tan multitudinario, donde justamente, como decía Walter, ¿no? La potencia del psicoanálisis y la literatura se saludan. Y muchas veces hay escritores que justamente lidian con la cuestión del psicoanálisis, hasta muchos amigos que no se quieren ni psicoanalizar porque piensan que con eso va a perder
la espontaneidad del relato, y es todo lo contrario, justamente es una disciplina, es un conocimiento que abre puertas, y la ficción es una inyección de verdad que se sirve de estos saberes y no padece, porque la ficción justamente permite que no padecer. La ficción es una liberación, no un padecimiento, porque lo real queda en otra parte. En todo caso, significamos gracias a la ficción. Me encantó lo que dijo Walter en relación a que Cixous libera a Dora. Hay una sensación cuando uno lee este retrato de liberación. Y pensemos que es una liberación bastante prematura, porque Cixous no es la gran referente del feminismo actual, de la poesía, de la dramaturgia, ¿no? En el Teatro du Soleil, con Ariane Mouchine, sino que Cixous es una joven muchacha de 30 y pico de años, que está irrumpiendo en la escena. Claro que en una escena donde Francia ya viene desacomodando la historia de la literatura, por suerte, gracias no solo a Oulipo, sino al Nouveau Roman y todo lo que está pasando en Francia desde el punto de vista de la literatura, pero ella es un ser particular, como en algún momento dado, en un reportaje muy actual, le decían un esprit rare de cette époque, ¿no? Un espíritu raro de esta época, es Cixous. Y yo me voy a permitir encerrarme, ya que hay liberación, en un texto que preparé para esta presentación, donde tomo justamente partes del portrait, partes del retrato, perdón, y que me hizo acordar también a un texto muy raro que tenemos acá en la Argentina, semi-teatral, no con tantas capas e indicaciones como el de Cixous, pero es una suerte de obrita que escribió Leónidas Lamborghini, muy interesante, Persiguiendo al conejo se llama, y que también se mete en una escena desconocida, porque finalmente Cixous se mete en la escena desconocida entre Freud y Dora, la supuesta Dora, y Lamborghini trabaja un encuentro tardío entre Lewis Carroll y la pequeña Alicia, la verdadera Alicia, porque ahí también se juega ficción-verdad. La pequeña Alicia era una verdadera Alicia, Alice Liddell. Lamborghini se juega por una escena en la que se encuentran aquella pequeña Alicia verdadera, ya grande, y discuten mano a mano. Y en cierto sentido, la pequeña Alicia, adulta, se libera del escritor. Por eso lo sentí también muy cercano a través de nuestro propio Leónidas Lamborghini. Bueno, empiezo la lectura. De todas maneras, al final nos encontramos todos en conversación. Cixous empezó desde adentro, sus adentros. Un libro, Dedans, premiado prematuramente en 1969, el premio Medici, cuando todavía ella se desperezaba como escritora. Ni sabía que lo sería, tampoco si quería serlo. Yéndose de Argelia, apenas se aprendió a llegar. Lo mío fue siempre partir, irme, eso sí sabía. Sabía irme pero no llegar. El exilio era mi espacio fértil. Improvisé un suelo de papel. Estoy tomando citas no solo del libro, sino de otros libros y declaraciones de Cixous. Lo que tiene que ver con su autobiografía es lo que cito ahora. En la prematura soledad de una infancia en despedida, Cixous contrajo una enfermedad, la de escribir en todas partes. No podía parar. Escribía donde se podía, en papelitos, en lo que fuera. No sabía que eso era literatura, pero avanzaba, con la escritura avanzaba. Quizá era locura. A los 25 años me pregunté, ¿yo, escritora? Derrida me dijo, sí. ¿Pero cómo? Si soy mujer. ¿Soy mujer? Marguerite Duras le dijo, podrías.
Y entonces desafió a Freud. Lo retrató hombre, vulnerable, inquieto, inquietado. Quise que Dora lo sacudiera, porque lo sacudió. Quise que le diera miedo, cuenta Cixous en una entrevista realizada en el Théâtre d'Orsay, donde se estrenó El retrato de Dora en 1976. Dora lo dejó a Freud. Su interrupción se convirtió en fragmento. Es una interrupción que deviene fragmento, y así se llama el caso, fragmento de análisis de un caso de histeria. Dora aparece entre paréntesis, al menos en mi edición de Amor Rortu. Paréntesis donde el pudor se esconde, su verdadero nombre. ¿Pero qué más? Es el velo de la ficción que descorre Cixous en su retrato. Acompañada de Simone Ben-Moussa, la directora, su amiga, continúa diciendo, en ese mismo teatro, estamos hablando a los 37 años, quise buscar el amor prohibido en Dora, lo prohibido en el cuerpo de una mujer. Me interesó saber qué deviene el amor en el cuerpo de una mujer cuando el amor está prohibido en todas partes, por todas partes. La precocidad intelectual de Dora, la procacidad inherente al hombre, del asco al amor, el tránsito de un beso, de una boca a otra, labios entrecruzados, el señor K, Dora, su padre, la señora K, las gobernantas, su madre, tan tenue, Dora adorada, queriendo adorarla a ella, a la señora K. Así le dice, la increpa, le ruega. Es a Freud a quien le está contando, que para ella, la señora K, es absolutamente todo. Dice, y yo soy nada, nada, nadie. La amo como si fuera Dios, alguien para quien no existo. Cierre comillas. ¿Y Freud cuenta? En todo caso, lleva la cuenta del deseo. Como dice la señora K en la obra de Cixous, lo deseable, lo más temible. Cixous plantea la inexistencia como posibilidad del ser, lo potencial, lo condicionante, la libertad del portazo, irse, un 1 de enero de 1900, con la vida por delante, el siglo por delante, y el pasado flameando banderas de batallas inciertas. Sin embargo, ¿cómo pudo decir eso el señor K? Usted sabe que mi mujer no es nada para mí. Nada. ¿Qué nada? ¿Dónde? ¿En el lago? ¿Y las flores? Freud. ¿Era lirio del valle que crecía en grandes lechos blancos al lado del bosque a 1 o 2 kilómetros de su mano? Dora. Si las flores blancas hubieran sido azules, ¿me hubiera dado por vencida? Hay poesía en esta posesión desposeída. Cixous pinta las flores con palabras y luego escribe casi un poema de amor, porque, como bien decía Walter, ¿no? Es una escritura mixta, es un género inclasificable, y nos encontramos hasta con poemas de amor, por supuesto, dirigidos en su mayoría a la señora K, de parte de Dora, como por ejemplo lo siguiente. Me mató, me traicionó, me engañó. ¿Quién me abandona? Y acá no sé si está nuestra gran traductora, pero es fantástico y muy difícil traducir este ¿quién me abandona? Porque no es una pregunta, no es ¿quién me abandona? ¿Quién tiene otra tesitura de sujeto? Está escrito entre comillas, dice ¿quién me abandona? Cada uno lo lee como puede. Y sigue el poema. No te he escrito innumerables cartas, no adoré tus pasos,
No abrí mis puertas, no rompí mi corazón por ti. No hay nada lindo que me haya olvidado hacer para ti. Te seguí, acaricié, pulí, puse mi mano derecha a tu servicio, hablé cuando me escuchabas y cuando no me escuchabas te lo dije, me rendí, me estrellé contra tu ley, hice tu cama, aparté la sombra de tu cama. ¿Quién eres tú que me abandonas? Y ahora, ¿a quién enviar esta carta? ¿A quién me calla? ¿A quién me mata? Ahí terminó la cita, de nuevo, es una extrañeza. ¿A quién me mata? Ya la alteración gramatical forma parte de la liberación. ¿El a quién? ¿Quién es quién? Es la gran pregunta del caso, el kit de la obra. Por otra parte, Cixous, como bien lo estuvo contando Walter, es como una suerte de Judith Butler más performática, ¿no? Un poco más volátil incluso, en su contacto con el teatro y con la canción. Antes Walter señalaba esta idea que me gustó mucho, la ensoñación vocal. Y a Cixous le encanta cantar. Tiene toda una teoría. Entre el que escribe y no canta, no funciona. Así que Walter, estás a salvo porque Walter es un gran cantante además. Entonces, como les decía, Cixous es referente del feminismo, lo fue sobre todo a partir de 1975 con la publicación de La risa de Medusa, aunque para ella hubo interpretaciones equivocadas de ese texto, justamente en relación a la escritura femenina, como si fuera exclusiva de mujeres y es tal cual como lo amplió Walter antes. No le gustó el subrayado que hicieron de ese texto. Sin embargo, significó un primer texto referencial en cuestiones de género. Eso es indiscutible. Pero ya, eso fue en el 75, piensen que ya en este retrato, Dora se empeña en buscarle la vuelta a ser mujer, plagiar, amar. Voy a leerles un momento muy particular también en cómo está escrito, porque no crean que toda la obra es así, pero cuando justamente en el retrato, Dora, junto con la señora K, dice lo siguiente: todas las cosas que saben las mujeres, hacer mermelada, hacer el amor, maquillarse, hacer repostería, adoptar bebés pequeños, cocinar carne, trozar aves de corral. Vi a mis abuelas hacer estas cosas cuando era niña, pero yo las sé hacer. Habría que saberlo. Cuando me dijo que si tuviera que nacer de nuevo y elegir ser hombre o mujer, lo pensó bien, no lo dudaría. Ciertamente son las mujeres las que gobiernan. Me dije a mí misma que no sabría. Lo pensé bien, pero la verdad que no lo sé. ¿De qué lado? Pero si fuera un hombre, lo sabría. Pero yo sería un hombre irritable. Pero después sería un hombre demasiado dulce. Podría ser quizá brutal, sería ansioso. Sería un hombre turbio. Y lo interesante es lo que le contesta la señora K. Nuestro sexo debe aprender su lección. Una página antes le había dicho, pero un cuerpo tiene muchos recursos. O sea que el feminismo está, pero de una manera creativa, juguetona, trágica. Déjeme besarla, le dice Dora a la señora K. Un beso otra vez. ¿De quién? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó ese beso? ¿Es del señor K tuteándola? ¿De la señora K curándola? ¿Del padre en sueños? Me recuerda un cuento de Chekhov, El beso. Tan esquivo y fundante, un beso ahogado en el agua de los sueños, beso recordado, recortado de la memoria. Cito a Chekhov. El agua corría sin saber a dónde ni para qué. De la misma manera había corrido también en mayo. En aquel entonces pasó del riacho a un río grande, del río al mar.
luego se evaporó, se convirtió en lluvia, y quizá era esta misma agua que corría ante la vista de Rehabiovich. ¿Por qué? ¿Para qué? Y todo el mundo, toda la vida, se le aparecieron como una broma incomprensible e inútil. Habiendo apartado la vista del agua y mirando al cielo, recordó de nuevo cómo el destino en la persona de una mujer desconocida, de un beso, lo había acariciado sin querer. Recordó los sueños y las imágenes del verano. Terminó con Chejov. Del beso pasamos a la sonrisa, que son beso y sonrisa, podríamos hasta considerarlos parientes. La sonrisa de la señora K. Dientes como perlas, alhajas de una boca que calla, para desear. Sonrisa que muestra el regocijo consigo misma. Cito, y ella me mostraba a mí su sonrisa, como si se sonriera a sí misma. Y le dice a Dora, como si le hablara a Hélène, Dora, mi pequeño niño loco. ¿Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que es una frase que usamos tanto. ¿Qué querés que te diga? Querer decir, decir querer, decir sin querer, querer sin decir, toser. Tantas diagonales trazan los decires de los 6 personajes, incluyéndolo a Freud, entregado al fervor reticente de Dora, como si estuviese Gide presente. Su personaje Nathanael, esperando que le enseñen el fervor. En Alimentos Terrestres de Gide, cuando dice el protagonista, Nathanael, te enseñaré el fervor. El fervor está en los cuerpos. Las palabras son esquivas, pero apuntan al cuerpo. Cito al texto. Aquel cuyos labios callan, habla con la punta de los dedos. Y también lo escribe Freud en el caso Dora, a pesar de haberla atrapado. Es otro cuento finalmente. Yo lo volví a leer también en esta ocasión. No deja de sorprender, más allá de los atributos y el cuestionamiento que quizás se le está haciendo actualmente en relación al feminismo, no deja de ser un placer. Es otro el cuento. El caso que no es cuento, pero sí literatura. El caso de Freud, que no es cuento, pero sí literatura. Recordemos que Freud recibió el premio Goethe por su escritura, justamente. Y hay un momento en el caso ya de Freud que me encantó lo que subraya Freud, cuando dice, no arte ni ciencia solas, paciencia pide la obra. Y esta frase siguiente de Freud, la contribución de la insinceridad consciente. La contribución de la insinceridad consciente. ¿Cómo ayuda la insinceridad para encontrar lo que se esconde? Freud la prefirió a Dora en lugar de Madame Bovary. Las dos se excitan con las lecturas. Dora quiere saber, leer viéndose, ver la Dora de Cixous también. Quiere saber, leer viéndose, verse leída, acariciada por palabras que la expulsan y la atraen, palabras preciosas, odiosas como perlas, palabras que ahora son de Cixous. Ella las retoma, redoma, revuelve. Ella misma dijo, para sí misma, desde muy niña, leer y vivir son sinónimos. ¿Y los sueños? ¿Se leen? ¿Se escriben? Dora sabe hacer con los sueños. Cito. Hacer subir los sueños, soplarlos, cocinarlos, enrollarlos, tomarlos en mi boca. 2 sueños. Un bosque, un incendio, el alajero, el humo.
la mucosa. ¿Mocosa a los 14? ¿Y a los 18 qué? ¿Y a los 6? ¿Cuál es la diferencia entre lo acontecido y lo que cuenta? Se trata de desarmar el ovillo del adulterio para tejer la trama carnal de la mujer. Carterita, alajero, masturbación. Cixous saca las manos del pubis, abre los dedos de Dora, deja caer las perlas, que el humo circunde las falanges. Abrir y cerrar delante de Freud, la carterita, el alajero, la pregunta por la llave. La puerta que se cierra, Dora se va, Freud se queda, Cixous continúa. A pesar de que ella misma escribe, nadie puede nada. Gracias. Bueno, muchas gracias Silvia y Walter por sus lecturas maravillosas. Bueno, como había anunciado Lila, abrimos un espacio de intercambio, de preguntas para Silvia y para Walter, así que quienes quieran participar pueden comentar en el chat y Lila les irá habilitando el micrófono. Estuvieron haciendo comentarios muy elogiosos y muy hermosos respecto de lo que estuvieron diciendo de ambos. Impresionante Silvia, qué placer escucharla. Bueno, hay un montón de comentarios, ojalá pudieran leerlos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario al respecto, avisen en el chat, así le habilito el micrófono. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, el pequeño comentario que quería hacer no es una cuestión técnica, sino agradecer sobre todo a Silvia, que reivindicó el derecho del psicoanalista, voy a parafrasear a Blanchot, así como el escritor decía Blanchot tiene derecho a la muerte, el psicoanalista, y Freud en eso, Silvia lo marcó muy bien, tiene derecho al fracaso. Es a partir del fracaso que Freud construye. Y me parece que Silvia lo mostró muy bien, y gracias al fracaso con Dora pudimos aprender muchas cosas. A fracasar se ha dicho. Bueno, como les estaba comentando, bueno, que el libro está por llegar a varios países de América Latina y España en el transcurso de los próximos meses, que sugerimos consultar en librerías de la zona para que hagan el pedido a la distribuidora que es Valhuter. También si no pueden enviarnos un mensaje por la página para que nosotros hagamos la gestión, que es lafurias.com.ar, y que también estamos por lanzar, calculamos que esta semana no, sino la próxima, la edición digital del libro, que eso, bueno, nos permite llegar a todo el mundo, básicamente, que va a estar disponible en Amazon, Baja Libros, Google Books, bueno, demás. Bueno, que toda esa información va a estar disponible en redes sociales. El fracaso es como la falta, ¿no? También. Agregaría que un problema que tenemos en este momento para los movimientos que están reivindicando desde el feminismo la caída del patriarcado, un problema que hay es el anhelo de éxito. Tenemos que aceptar lo que no sabemos. Por eso la ficción es tan importante. Sí, sí. Porque la ficción no asevera. Ahí está. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta hermosísima presentación a las Furias y a ambos presentadores. Y mis grandes deseos de que este proyecto prospere y que haya muchas más ediciones. Y respecto de lo que comentaba Walter, y esta cuestión del fracaso, que es lo que estamos charlando, me gustaría apuntar que a veces los analistas estamos destinados a quedar de este lado del portazo. Y eso puede ser un fracaso, pero también puede ser un éxito. No siempre estamos allí después para acompañar lo que viene después de un portazo. A veces basta con sacudir un poco, hacer enojar algo que está muy congelado, y ese fracaso puede ser también un éxito del análisis. Aunque no sea exitoso el analista. Lo que yo pensaba, que no sé si, por eso lo puse en tela de
lo puse como hipótesis al final. Y esto lo pensé, digamos, si finalmente no, si no fue un fracaso, porque justamente no hubo fracaso porque ella le dio el portazo, entonces a lo mejor no hubo fracaso. Digamos, es una posibilidad también. Justamente, a lo mejor la terapia le permitió a ella, esos 3 meses le sirvieron para dar el portazo. Así que no sé si hay fracaso, no lo tengo tan claro. No puedo hablarlo desde el punto de vista psicoanalítico, no es mi formación. Digo, a partir de la lectura y del caso y del libro de Cixous, no sé si habilitaría otra posibilidad, ¿no? Por eso creo que esto, y alguien preguntó ahí, es una larga meditación de Cixous en toda la década del 70, con esos 3 libros que nombré. El retrato del sol, que tiene que ver con el tema del padre, la joven nacida del 75, después el retrato de Dora del 76 y una segunda edición que hay en el 86. Hay 2 ediciones de este libro y hay varias modificaciones entre la primera y la segunda edición. Sobre todo en esto de quién habla, ¿no? De darle la voz a Freud, darle la voz a la obra, que es muy interesante también la idea de liberar hasta el teatro de que la obra hable por sí, ¿no? Lo pensé mucho en términos de una obra de Griselda Gambaro que se dio en San Martín, donde Ibsen estaba dentro del juego y a Nora la liberaba, y Nora se quería liberar del propio Ibsen. Me parece que eso que hizo Gambaro con Nora e Ibsen es lo que hace Cixous. La está liberando a Dora del peso de Freud. Sin utilizar una palabra que no me gusta, y que está muy hoy en día. No la empodera a Dora. No me gusta eso del empoderamiento, para nada. Por eso no lo leería ni como en el feminismo ni en la escritura femenina. Lo leo en la escritura del derrame de lo femenino y en restituirle la voz, sin empoderarla. No hay empoderación de Dora, para mí. Me sumo a lo que dice Walter porque veo que alguien no escuchó el final de mi exposición. Creo que hubo algún saltito técnico y justamente lo que yo decía es una cita del propio texto cuando Dora dice: nadie puede nada. ¿Escuchó ahí? Nadie puede nada. O sea, el empoderamiento tiene el límite bien puesto. ¿Hay alguien más que quiere hacer una pregunta? Le estoy habilitando el micrófono a Eva. Sí, antes también había un comentario para Silvia, donde le pedían que si podía desarrollar un poco más sobre la frase Cixous libera a Dora. Bueno, en realidad lo tomé de Walter, que lo expuso muy bien, y tiene que ver con pequeñas escenas de encuentros, donde queda descolocado el propio Freud. Una la leyó muy risueña, la leyó Walter, hay otra que también está buenísima, esta por ejemplo, cuando Freud le dice, ¿no? Desde un saber, jamás se le ocurrió pensar que su deseo de ser salvada de un peligro por su padre se topaba con un obstáculo, la idea de que era su padre quien la había expuesto a ese peligro. Y ella responde: ¿qué tiene que ver esto? ¿Eso es todo lo que encontró? Pero creo que la liberación tiene que ver con la literatura, digamos, justamente con el texto de ficción. No, lo que quería decir era que respecto al fracaso de Freud, Freud se reprocha no haber podido acompañar a Dora en esta investigación, en avanzar en la investigación que quería hacer de la señora de K, ¿no? Lo escribe después de la interrupción. Y hay un texto de un psicoanalista que se llama Felix Deutsch, que recibe a Dora de vieja, que le dice: yo soy la Dora de Freud, vengo a verlo, y que se había convertido en una mujer malhumorada, se había casado, había tenido un hijo y era una mujer malhumorada, enfermiza, ya caracteropatizada, decimos nosotros, de todos los síntomas histéricos que tenía. No recuerdo más de esto, pero quería decir que hay un testimonio escrito de un psicoanalista que la vio en la vejez. Creo que alguien me preguntaba sobre el tema un poquito más del tema de la voz, y digo que hay un tratamiento de la voz, sobre todo con lo que uno podría esperar en un texto del teatro, con las didascalias, ¿no?
que también son una manera como de directivas que se le da al director para cómo montar la obra. Y acá no tienen nada de directiva, tienen también como unas como de aparte que están colocadas en un margen derecho, y la voz también está ocupada desde el punto de vista del grafismo. Hay réplicas y hay diálogo, pero a la vez por momentos hay columnas y están estas didascalias a un costado. Me parece que la voz, el tratamiento que le da a las diferentes voces y las voces desdobladas es también un trabajo textual y un logro textual de Cixin. Que la verdad que debe ser un gran desafío. No vi la obra nunca representada, pero también habilito que a partir de esta traducción, ¿por qué no alguien se anime también a representarla, llevarla a la representación, o, no sé, un poco mediado por lo que dije, una idea como de teatro radiofónico también, que no estaría mal, como una pieza sonora. Yo creo que a lo mejor podría servir mucho y ayudar a esto que sostengo de la idea del paradigma acústico como un paradigma, digamos, más del orden de lo femenino, del orden de la clínica, de cómo escenificar esa situación del psicoanálisis. Me parece que ahí habría algo muy, muy interesante para alguien si se atreve a hacer una pieza sonora de esto, porque me parece que estaría muy bien. Nos faltaría el humo, ¿no? Ese humo tan complejo, ¿no? Por momentos adora el humo del señor Freud, es el cuerpo del que se le acerca a través del humo. La verdad que es interesantísimo eso, ¿no? Pero... El humo y la tos, ¿no? El humo y la tos. El humo y la tos, exactamente, el humo y la tos, pero me parece que podría ser tranquilamente una pieza sonora interesante. Dolores quería hacer algún comentario o pregunta, ya te habilité el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias a Silvia y a Walter por la presentación. Le quería hacer una pregunta a Silvia porque muchos nos enteramos de la existencia de esta obra a través de Lacan, ¿no? Es él en el seminario 23, él está dictando su seminario 23 cuando va a ver la obra, y él dice ahí que, bueno, incluso habla un poco de los actores, de la incomodidad de Freud, y lanza una cuestión en relación a la histeria que es un poco oscura para nosotros los psicoanalistas, que es algo de la histeria rígida. Y yo le quería preguntar a Silvia si sabía algo más, o si nos podía contar algo más de, si conocía algo más de esta lectura, porque en realidad Lacan ahí les dice a sus alumnos que vayan a ver la obra, ¿no? De su amiga Cixou. Entonces quería preguntarle a Silvia si sabía algo más de esta relación entre Lacan y esta escritora. No tanto, creo que no progresó tanto como, bueno, el gran amor que tuvo con Trilá, ¿no? Fue más por ahí la cosa, pero sabía de esta anécdota, pero no mucho más, así que no puedo ampliar el chisme. Okay. Y era muy amiga también eso me llamó la atención, ¿no? Que Cixou era muy amiga de los escritores del boom latinoamericano, muy amiga de Carlos Fuentes, de Paz. A ver, ahora me habilitaste, ¿ahora me escuchan? Sí. Perfecto, bueno, muchas gracias, Paul. Muy contenta con las articulaciones que hicieron ambos expositores, tomando la letra del escrito y hablando sobre eso, ¿no? Y sacando sus conclusiones. Mi pregunta va, tenemos acá dos narradores de alguna manera, uno desde el campo del psicoanálisis como Freud, y tenemos a la escritora, ¿no? Desde el campo más, podríamos decir, de la ficción, específicamente, en este caso, de una obra de teatro, ¿no? Pero ambos narradores. Ahora, la pregunta tiene que ver, no tanto por esto que tiene que ver con la cuestión clínica, sino con el concepto de escritura. ¿Uno puede particionar la escritura en escritura masculina o femenina? Digamos, ¿por qué la escritura podría ser femenina? O ¿por qué no hablamos de una escritura con múltiples facetas, con múltiples rostros? ¿Por qué uno podría reconocer una escritura femenina y una escritura masculina? ¿Por qué esa sexualidad o la divisoria sexual conectada con la escritura? Es una pregunta a cualquiera de los dos. Bueno, no, a partir de lo que planteé yo justamente diría que ella quiere reponer una escritura en sentido indiviso, ¿no? No sé si individuación, pero quise decir indiviso,
¿no? Bien, no, está bien. Indiviso bisexual, es decir, una escritura que escriba la femineidad, pero que no sea escritura femenina, porque sería demasiado binario o caer demasiado en los binarismos. Y entonces en eso habría, digamos, salir y producir escrituras donde se derrama lo femenino. Eso es lo que dice en ese artículo que es tan memorable como la risa de Medusa, que es la venida a la escritura. Cómo ella llega a la escritura y cómo deberían llegar las mujeres a la escritura, ¿no? La mujer que ha sido siempre acusada de eso de monstruosa, y en este caso también, digamos, en el caso de Dora, con todos los síntomas que se enumeran ahí. Sí. El horror de lo que Cixous dice tremendo, el zafarrancho de las pulsiones, ¿no? Dice que no, que tenemos que ir a una escritura indivisa, bisexual, no excluyente, que la mujer que está entre dos mitos, entre el mito de Medusa y el mito del abismo, tiene que escribirse. Pero no solo las mujeres, porque ello también es muy interesante cuando lo abre, hablando de un escritor, bueno, abiertamente homosexual como Jean Genet, y dice que esa escritura femenina, donde dice que los hombres tienen mucho que escribir sobre su sexualidad, tienen mucho que escribir sobre su virilidad obligatoria, invasora, colonizadora. Es infinito, no solo las mujeres tienen mucho que escribir, sino también los varones tienen muchísimo que escribir sobre su sexo. entonces a eso habilita la idea dice que es muy difícil permitirse la feminidad, muy pocos hombres se lo permiten, ¿no? Estamos ahí en la década del 70, que es una década tremenda, sobre todo en la literatura francesa, con dos planteos muy tremendos sobre el problema de la virilidad y el tema de la mujer, que es todo también el planteo, bueno, ahora me voy a Cixous, el tema de Marguerite Duras, ¿no? Donde los hombres en verdad se comunican entre ellos, los hombres dialogan entre ellos, la mujer nunca entra ahí. Los varones, y lo dice con una apotegma de máxima que es para tirarse de los pelos, ¿no? Todos los hombres son homosexuales, solo tienen que ver con el accidente, dice Madame Duras, ¿no? Y esto es tremendo también. Es decir, y ella lo plantea en muchas novelas, me parece, como en La maladie de la mort, como El hombre sentado en el pasillo, etc. Lo único que vale para un hombre es el otro hombre, el otro uno que es igual a él, y ahí funda una visión, digamos, tremendamente homosexual, ¿no? Aparte de marcarla con algo negativo. Y acá, bueno, todo lo que hay sobre la idea de la mujer absoluta, que sería la señora K, y la relación que no supo ver, o no se supo ver bien sobre la homosexualidad femenina y la fascinación de Dora con la señora K, también estaría hablando de eso, esa imposibilidad de nombrar y de decirnos y describir la homosexualidad femenina. Y me parece que también, no solo la mujer es el gran continente que al psicoanálisis a lo mejor le costó, sino también sobre todo la homosexualidad femenina, que está ahí en un lugar muy marginal, me permito, hablando como desde lo neófito, ¿no? Que soy, en ese sentido. Así que bueno, esa escritura es esa escritura que se abre, ¿no? Es esa escritura donde la mujer se fantasea, porque toda escritura ya desde que nace es femenina, ¿no? Y tiene que derramar y nombrar esa femineidad. Muy pocas se la permiten, muy pocas escrituras son femeninas, porque muchos pocos hombres se permiten, dice Cixous, la feminidad también. Y en cierto sentido también me gustaría agregar algo, ¿no? Porque más allá de la homosexualidad femenina, yo creo que también se está planteando qué es ser mujer frente a la señora K. Como ser mujer, simplemente, no como amar mujer, sino como devenirlo. No está dado, como parece. Y en cuanto a la escritura, justamente para no tener que sexualizarla, que es quizás la pregunta que vos estabas planteando, y a mí me gusta más, ya que hablamos de literatura, son dos narradores, como bien lo dijiste, prefiero siempre hablar de estilo, pero en términos bartesianos, ¿no? Cuando Barthes separa texto de placer y texto de goce. Estaríamos en un texto de goce, por ejemplo. Pero bueno, son formas de nombrar también. Para volver un poco a esa mención que hicieron de Lacan, habría que volver a
a ese caso tan complejo que a Lacan le ha interesado tanto, el caso de la joven homosexual, ¿no? Y poner a Dora con el caso de la joven homosexual, el seminario 4 de Lacan, que también podrían ponerse, digamos, en parangón. Ahí está. No, era un simple comentario que yo me enteré de este libro por anteriormente a que salga esta estación y bueno, vine así como corriendo a escucharlo por otro libro, un curso que se dio en Córdoba, Actualidad de la Histeria, que tiene un bordado precioso, una artista cordobesa que hace bordados de los casos de histeria de Breuer. Es un trabajo precioso que hacen y 3 artistas lo toman acá en Córdoba a partir del concepto de histeria rígida y bueno, y lo toman con el arte, y entre lo que dialogan con el arte está el texto de Helen Cixous, y que no lo encontraban, entonces lo que hace un pequeño invento, o sea, no encontraban la traducción, entonces hacen una inspiración en esta obra de teatro, en 3 actos, la realiza Pilar Ordóñez, y se llama Noche viene Lacan. Bueno, me parecía que era interesante y entre las cosas que me gustaba para leerles nada más, porque, bueno, es solo comentar. El misterio de los jeroglíficos es un misterio para los mismos egipcios, ni qué decir del goce femenino. Esto, ¿no? O sea que... Bueno, no, era un comentario cortito nada más. Un poco me quedé en la cuestión de fracaso, pero quiero decir algo. Digo, fracaso, ¿qué fracaso si estamos todos nosotros y tantos hablando de Dora y de Freud? Me parece que de fracaso hay que ver qué queremos decir con fracaso. En el psicoanálisis el fracaso no es la misma idea que en el positivismo, por ejemplo. No es llegar a un fin, quizás es a un fin que tiene un pasaje y que siempre tiene algo de fracaso. Y esto, ¿no? Y por otro lado agradecer a las Furias, porque a María y Nicolás y a Agustina en su traducción, porque fue un gusto leer el libro y bueno, y abre a muchas charlas esta posibilidad, ¿no? De un lado, del otro, y me parece que eso es lo rico. Así que, bueno, quería compartir esto y felicitarlos, y nada más, esto. Eu sou de Belo Horizonte, Brasil, estou ouvindo vocês, e gostei muito do que eu estou escutando. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para o Walter e para a Sílvia. Primeiro, Walter, eu achei muito interessante você falar que um gozo vem atrás. Então, eu vou te perguntar o que você quis dizer com isso. E a Sílvia, eu acho que tem algo que conjuga com a sua resposta, que talvez ela vai me dar, que ela falou que ler e viver são sinônimos. Para mim, esse retrato de Dora, né, saindo um pouco de Freud, que vocês estão falando sobre o fracasso, então o final de uma análise seria um fracasso do inconsciente, o simbólico cai, ele não tem tanto esse poder todo. A meu ver, eu acho que existe, não sei se eu estou errada, algo que nesse livro aponta para algo que está fora da série, que está algo que na hora que ela pergunta o que queres que eu te diga, né? Que ela faz essa pergunta, talvez ela não responda isso, porque tem alguma coisa que ficou fora desse lugar, que talvez um simbólico, o imaginário, é bem próprio do real, do gozo.
Então, daí, não sei se Silvia, quando ela falou que ler e viver são sinônimos, se essa leitura estaria engajada nesse lugar de Dora, que é essa Dora que não é uma Dora freudiana, apesar dela ter traços de Freud, né? Mas é uma Dora que fala de Lacan, que fala algo de um real, que bate no corpo, e até ela usou, são palavras que se expulsam, né? Que Silvia falou isso, não sei se eu entendi bem, Silvia, de palavras que são expulsas e que retornam também para o corpo. Eu acho que eu falei muita coisa, mas eu só vou dizer que eu fiquei muito animada com a fala de vocês. Bueno, gracias. E obrigada. Tomo algo nomás para jugar con las referencias. Esta idea de la sinonimia entre leer y vivir. Y si Dora es la Dora de Freud, o si es la Dora del retrato de Cixous, yo sumaría a Hélène, guapa, a la propia Hélène, que está como sombra en este retrato, ya que la frase, sombra, ¿no? por reflejo, ya que la frase leer y vivir son sinónimos para mí, es de Hélène, superviviendo o sobreviviendo en el francés. Es una frase autobiográfica, no la saqué del libro, la saqué de sus apuntes de vida, la saqué de sus apuntes de vida. Por eso la sumo a Hélène a este juego de voces adulteradas. É algo que estaria nessa sombra. Isso? É? Sim. A sombra de Hélène. É a sombra de Hélène, a mancha, né? Algo do fora, né? Que encobre aquilo ali. Tá bom. Obrigada. Gracias. Quería primero agradecer a Walter y a Silvia lo que pudieron hacer con este libro, que por supuesto me despertó mucho deseo de leerlo. Por otro lado, creo que no solamente hizo hablar a Dora, también lo hizo vivir y hablar nuevamente a Freud. Y dos o tres cuestiones. Una es que ustedes comentaron, Walter creo que dijo en relación a escribe una mujer, ¿no? Y me hizo acordar cuando de pronto a las mujeres nos dicen manejás como un hombre, ¿no? Como que de pronto esta cuestión de encontrar el lugar femenino, Silvia lo dijo, casi respondió a lo que yo venía diciendo, es una vuelta que luego Lacan va a dar en relación al caso Dora, no dejándola en el lugar de la homosexualidad, sino en el lugar de la pregunta dirigida a la señora K sobre qué es ser una mujer. Y me parece que lo único que puedo decir como comentario, que esto que se situó como fracaso, que puede implicar dejarlo en falta a Freud, y también que Dora quede en falta, es quizás lo único que podemos situar las mujeres, como que algo nos falta, ofrecemos justamente la falta en el juego del amor. Y por otro lado, de todo ello que puede tener que ver con un supuesto fracaso, seguimos aprendiendo. Y nos seguimos quedando quizás con la pregunta acerca de qué es ser mujer, que no quede parangonada con la oposición a lo masculino, ¿no? Sino poder situar algo de lo diferente. Bueno, esto es lo que quería comentar. Muchas gracias por la exposición de ustedes. Me encanta lo que dijiste, lo que pudieron hacer. Lo que pudieron hacer con el libro. La verdad que se pueden hacer muchas cosas con este libro. Sí, vamos a cerrar el espacio de preguntas. Muchas gracias. Les recuerdo que la web es lasfurias.com.ar por si quieren suscribirse para recibir las novedades, por ejemplo, cuando lancemos la edición digital o mismo los próximos lanzamientos. Bueno, Nicolás, todo tuyo. Bueno, y para cerrar, quería rescatar un poco las palabras que había dicho Ana. Este libro no termina con la presentación, me parece que las exposiciones de Walter y de Silvia lo mostraron.
uno de los espíritus de las furias es que los libros sean lazos que de alguna manera lleven a otras elaboraciones, ficcionales o no, como la posibilidad de que se haga la obra de teatro, que cada quien pueda tomar el guante de lo que es la escritura de este libro. Me parece que lo importante es que se entienda que es un libro que posibilita lazos para ser interrogados de distintas maneras. Y si arma diálogos, si arma conversaciones, si arma la posibilidad de la exposición o la muestra de teatro, sería genial. La idea es que arme lazos. Así que, en lo personal, les agradezco las exposiciones a Walter y Silvia, me parecieron excelentes, de una riqueza Gracias. Y gracias a todos por estar y acompañar y apoyar el proyecto y el libro. Bueno, me sumo también al agradecimiento, también fue un placer enorme escucharlos, un gran honor que hayan aceptado acompañarnos en el lanzamiento de nuestro primer libro, de la editorial, de un libro como el de Cixú, así que muchas gracias a ustedes y a quienes nos acompañaron hoy y nos estuvieron acompañando las últimas semanas mientras el libro comenzó a circular, y esperemos que lo siga haciendo. Gracias a todos los mensajes. Muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias. Gracias.